Buenos días, hermanos. Espero que estéis bien. Me gustaría poder estar allí con vosotros, pero las circunstancias que tenemos pues no nos dan para ello. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos y dado las herramientas que Dios nos ha dado de poder grabar y después compartirlo allí con vosotros, pues espero que sea de bendición. Hoy vamos a estar mirando un poquito la estructura del libro de Jonás, un libro que realmente es increíble en su profundidad. Pero antes de ello, vamos a orar y pedir que el Señor bendiga este tiempo juntos. Señor, te doy muchísimas gracias, que aunque estemos a la distancia, pues tú has prometido estar con nosotros. Y Señor, te quiero pedir que ahora tú nos bendigas al tratar este tema tan importante, tan interesante, que es el libro de Jonás. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas y ver cómo incluso en esa dificultad Jonás pues pudo entregar y tuvo que entregar aquello que pues él no quería por su propia voluntad. Quiero pedirte que nos hagas más abiertos a escuchar tu voz y estemos dispuestos de obedecerla. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues comenzamos con este tema del profeta pródigo. Y pensamos muchas veces en este pequeño libro y pensamos pues muchas veces en el cuento de niños, ¿no? Que hay un hombre, un barco, una tormenta, un gran pez. Pero este libro realmente no podemos reducirlo a este nivel, porque es realmente perder de vista uno de los textos más profundos y teológicos del Antiguo Testamento. El hermano Tim Keller, en su análisis de este texto, llama a Jonás el profeta pródigo, al igual que en la parábola de Jesús en Lucas 15. Aquí encontramos un hombre que huye de la presencia del Padre no porque no crea en Él, sino porque su corazón está completamente desalineado con la gracia y con el carácter de Dios. El libro de Jonás es un libro sobre la soberanía divina, es un libro sobre la depravación del hombre y sobre todo sobre esa gracia divina que se extiende incluso hacia nuestros peores pecadores, hacia nuestros peores enemigos. Vamos a mirar un poquito el contexto histórico que nos habla un poquito acerca del patriotismo y después del mandato divino. Entonces, antes de mirar esa estructura, tenemos que entender el momento histórico. Jonás no es una figura alegórica, fue un personaje real, fue un profeta histórico. En Segunda de Reyes 14:25, Jonás profetizó durante el reinado de Jeroboam en el siglo VIII antes de Cristo. Fue una época de gran prosperidad económica, de expansión territorial para el reino del norte, pero también de profunda decadencia espiritual. Pero Jonás era un profeta muy popular porque sus profecías eran de victoria, eran de expansión nacional. Entonces, a todo el mundo le gustaba Jonás. En términos modernos, es como lo que pongo aquí, ¿no? Un patriota nacionalista. Pero entonces, Dios le da una misión. Dios le da una misión que es impensable. Y tiene que ir a Nínive. Nos dice que el texto vino a mí palabra de Jehová, vino a palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque han subido su maldad delante de mí. A Nínive era la capital del imperio asirio. Los asirios no solo eran los enemigos políticos de Israel, sino que eran conocidos por toda la antigüedad por ser realmente personas muy crueles. Eran personas crueles de una forma despiadada.
Y bueno, hay ejemplos, no hace falta mencionarlos aquí y ahora, ¿no? Pero básicamente podríamos llamarlos los terroristas de la época. Eran personas que no querían seguir a Dios y aparte estaban yendo en la dirección más opuesta directamente, si se puede, ¿no? Entonces, cuando Jonás escucha el llamado, decide huir a Tarsis, que en aquel entonces representaba el extremo opuesto del mundo conocido. Básicamente estaba intentando huir a lo que parecería ser España, ¿no? ¿Y por qué huye? Y podemos pensar, ¿no?, en que Jonás huye por un cierto miedo, ¿no? Podríamos pensar que él está huyendo por, 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 por miedo a lo que Dios va a hacer, ¿no? Pero el mismo Jonás nos revela en el capítulo 4 el verdadero motivo. Él sabía que Dios era misericordioso y temía profundamente que Dios perdonara a sus enemigos si estos se arrepintieran. O sea, es casi peor todavía. Jonás no es que tuviera miedo a morir en Nínive. Él lo que tenía miedo era que Nínive fuera salva. Este libro es una obra maestra de literatura hebrea. Su estructura es muy bonita en su simetría y está dividida en dos grandes bloques que son paralelos. Los capítulos 1 y 2 se corresponden con los capítulos 3 y 4. Entonces tenemos aquí la primera comisión, los capítulos 1 y 2, el llamado de Dios, la desobediencia de Jonás, la interacción con paganos y los marineros, siendo los marineros, la intervención de Dios y la oración de Jonás. Después tenemos la segunda comisión. Vemos el segundo llamado de Dios y la obediencia a medias de Jonás, la interacción con los paganos, esta vez siendo los ninivitas, y después la intervención de Dios y la queja de Jonás. Ahora, fijaos en el contraste irónico que se muestra aquí, ¿vale? Los paganos muestran más temor de Dios y más arrepentimiento que el propio profeta de Dios. O sea, vemos aquí que Jonás está decidido a no hacer lo que Dios le está pidiendo. Y los paganos, los que diríamos, no, estos no tienen que honrar a Dios, estos sí que honran a Dios, ¿no? Tanto los marineros como los de Nínive. Bueno, vamos a mirar un poquito la soberanía sobre la tormenta. En el capítulo 1 vemos al profeta descendiendo. Desciende a Jope, desciende al barco, desciende al interior de la nave y ahí se queda dormido mientras la tormenta va funcionando alrededor, ¿no? Y esta es la radiografía del pecado. Siempre es un descenso que nos adormece ante el juicio eminente de Dios. Y aquí vemos realmente la soberanía de Dios. John MacArthur señala acertadamente que en este libro Dios es el absoluto de la creación, ¿no? Él hace levantar un gran viento, él prepara un gran pez, él prepara la calabacera, él prepara el gusano, él prepara el viento y la naturaleza obedece a Dios de inmediato. Solamente es el hombre que es creado a su imagen, que es el único que no se rinde ante la autoridad de Dios. Entonces vemos aquí como que perdón, el problema, ¿no?, que tenemos aquí es este último punto, la teología ortodoxa, pero corazón apóstata.
Los marineros clamaban a sus dioses mientras el profeta de Dios estaba durmiendo. Y descubren que Jonás está durmiendo. ¿Y él qué dice? Soy hebreo, lo tenéis ahí abajo en la pantalla abajo del todo. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y su teología la tenía bien, o sea, él lo que dice es verdad, pero su corazón era un corazón apóstata. Y para calmar la ira de Dios, Jonás dice pues que me arrojen al mar, ¿no? Y como veremos al final, esto es un eco profético asombroso. Al caer en el mar, la ira de Dios se aplaca y los marineros son salvos y llegan a ofrecer sacrificios a Jehová. Esto nos lleva al capítulo 2. Tenemos el abismo y la disciplina, ¿no? Y Dios prepara un gran pez para tragar a Jonás, pero el pez no fue el juicio de Dios, realmente fue gracia, porque el pez fue el instrumento soberano de rescate. Y esto lo hace Dios, ¿no? Nos saca de las profundidades para hacernos mirar hacia arriba. Y en el vientre del pez, ¿qué es lo que hace Jonás? Él ora, ¿sí? Su oración está compuesta en casi su totalidad en el libro de los Salmos. Nos muestra que Jonás conocía la palabra de Dios de memoria. Y sin embargo, su arrepentimiento es defectuoso. Él agradece a Dios por salvarle la vida, pero él no confiesa su pecado de desobediencia, ni su odio hacia los ninivitas. Pero, hermanos, ¿cómo es Dios, no? Porque podría haber dicho, bueno, Jonás, tu oración no me acaba de... No ha sido la mejor oración que podría haber sido. Pero Dios no hace eso. Dios es tan clemente que responde incluso a nuestras oraciones inapropiadas. Y el capítulo termina con el gran grito, ¿no? La salvación es de Jehová. Ante este reconocimiento, Dios da la orden y el pez vomita a Jonás en la tierra. Y la salvación no es una obra cooperativa. Aquí Jonás no ha hecho nada para poder conseguir este acto, sino que ha sido un acto soberano por parte de Dios, absolutamente. Llegamos al capítulo 3, que es el sermón más corto y el mayor avivamiento. 8 palabras en hebreo, y ahí no hay ninguna mención de gracia, porque el Dios de gracia es el Dios de las segundas oportunidades. Jonás escucha la voz de Dios y decide ir a Nínive. Entonces ocurre lo impensable. Él va a Nínive y todo Nínive, desde el rey hasta los animales, se cubre de cilicio y ceniza, claman a Dios, abandonan su violencia, se arrepienten. Vorig Baccham dice que el poder de la predicación no reside en la elocuencia, el carisma o ni siquiera en la actitud del predicador, porque si fuera así, los de Nínive no habrían sido salvos. La elocuencia de Jonás, en este caso, era un predicador a regañadientes, no, lo siguiente, ¿no? Entonces, pues, vemos aquí que realmente Dios está obrando enteramente en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Y Dios salvó a la ciudad más malvada de la tierra a través del mensaje más deficiente predicado por el profeta más reacio, pero lo hizo para que toda la gloria fuera de él. Para que no pudiéramos decir, no, es que, claro, Jonás era
un predicador que no veas. Llegamos al capítulo 4. Capítulo 4, de hecho, si la historia terminara en el capítulo 3, sería un triunfo misionero, ¿no? O sea, sería Jonás yendo ahí a la tierra lejana de Nínive y siendo básicamente el héroe, una pasada, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos deja el capítulo 4 para mostrarnos el verdadero estado del corazón del hombre. Jonás se enfurece, se enfada porque Dios ha salvado a Nínive. Y aquí Jonás hace una de las oraciones más tristes de la Biblia. Dice, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Básicamente aquí está citando Éxodo 34:6 y Job está utilizando los atributos gloriosos de Dios como un motivo de acusación. Está diciendo, sabía que harías esto, sabía que los perdonarías. Eh, si lo piensas, Jonás amaba la misericordia de Dios cuando él estaba metido en el vientre del pez, ¿verdad? Él no estaba diciendo, no, Dios, quiero que seas un Dios que no tienes misericordia, ¿no? En ese momento quería toda la misericordia que pudiera estar disponible para él. Pero cuando estaba dirigido a otros, ahí ya le costaba bastante más. Entonces Job se sienta a las afueras de la ciudad esperando que Dios cambie de opinión y llueva fuego, ¿no? Sobre ellos. Pero entonces Dios le da una lección objetiva. Hace crecer la calabaza para darle sombra y Jonás se alegra enormemente y al día siguiente Dios envía un gusano para matar la planta y luego un viento sofocante, ¿vale? Y Jonás, ¿qué quiere hacer? Quiere morirse. Y Dios lanza la pregunta final que nos tendría que llamar la atención aquí, a nosotros también. Dice, ¿tuviste tu lástima de la calabaza en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y el libro acaba allí, abruptamente. ¿Por qué? Pues porque esa pregunta no es solamente para Jonás, es una pregunta para nosotros también. Pero aquí queremos mirar un poquito acerca del verdadero Jonás. Y es una perspectiva cristológica. Tenéis aquí un recuadro, no sé cómo de bien lo podéis ver en la pantalla. Voy a intentar a ver si puedo acercarme. Espero no marearos demasiado. A ver si consigo acercar un poquito. ¿Lo veis ahí bien? Creo que, bueno, no voy a saber si me decís si sí o si no. Así que voy a asumir que lo vais a poder ver bien aquí, ¿vale? Entonces vamos a ir mirando lo que Jonás era y después lo que Cristo era aquí en este otro lado, ¿vale? Pero Jonás nos dice aquí que dormía en una tormenta que causó su pecado. Jesús, o Cristo, duerme en la tormenta como el Señor que trae la paz absoluta. Jonás fue arrojado al mar para calmar la ira de Dios sobre los marineros y Jesús se arrojó voluntariamente en el mar de la ira infinita de Dios en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Jonás salió del pez al tercer día con un mensaje de juicio. Cristo salió victorioso de la tumba al tercer día con un mensaje, un evangelio de gracia, para asegurar nuestra justificación, para ofrecernos la vida completa y eterna en Él. Jonás lloró de enfado porque Dios perdonó a sus enemigos. Jesús, por otra parte, lloró por Jerusalén,
amó a los que le estaban clavando en la cruz, porque no querían ser perdonados. En la cruz Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos entonces ahora a la aplicación práctica. Voy a intentar volver a poner esto como tendría que estar para que así podéis ver toda la pantalla. Y creo que ya. A ver. Entonces, ¿qué nos pregunta a nosotros este libro? La aplicación práctica, ¿no? La primera pregunta sería si nosotros tenemos una gracia selectiva. Jonás quería acaparar la misericordia de Dios para su propia nación, para su propio grupo. Él decía, bueno, para mí sí, pero para ti no. No sé si a nosotros nos pasa esto, lo mismo, ¿no? Que quizás miramos a ciertos grupos de nuestra sociedad, los más sumidos en degradación moral, los que tienen ideología política diferente, los de otras culturas, los de otras religiones, y en el fondo de nuestro corazón creemos que nosotros estamos más al alcance de la gracia de Dios que ellos. Si pensamos que alguien no merece la salvación más que nosotros, es que no hemos realmente entendido el Evangelio en absoluto. La segunda cosa que nos pregunta en este texto es si obedecemos, pero con un corazón lejos de Dios. Y puedes estar predicando, puedes estar sirviendo en la iglesia, puedes estar haciendo lo correcto externamente, pero tu corazón puede estar resentido y amargado con Dios. Jonás se fue a Nínive, pero su corazón no latía al unísono con el corazón de Dios por los perdidos. Entonces, aquí es donde tenemos que llegar, descansar en el Dios de la salvación. El éxito de la misión no depende de nuestra perfección, sino de su poder. A pesar de los fallos, ¿cómo podríamos poner los fallos de Jonás, ¿no? Garrafales, creo que sería la mejor palabra, pero el propósito de Dios se cumplió de una forma magistral, de una forma gloriosa. La salvación pertenece al Señor. La salvación no es algo que nosotros podamos hacer o deshacer. La salvación es, al final, de Jehová. Entonces, tenemos que dejar de escondernos detrás de, como dice aquí este texto, dejar de escondernos bajo la sombra de nuestra propia calabacera y mirar con los ojos de Cristo a un mundo que no sabe distinguir su mano derecha de la izquierda. Que el Señor nos quite de nuestra apatía y nos dé su misma pasión por los perdidos, descansando en la obra terminada de Cristo, el verdadero Jonás. Pues espero que te haya sido de bendición, de reto, el poder disfrutar de este análisis breve del libro de Jonás. Y ahora tendremos el vídeo de Jonás, de los hermanos estos que crean estos vídeos con la animación. Espero que sea de bendición, que tengáis un buen día en el Señor. Os quiero mucho. El libro de Jonás es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta. Más bien, es una historia acerca de un profeta realmente malo y desagradable. Jonás aparece solo en otra ocasión en el Antiguo Testamento, durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel.
Y Jonás profetizó a su favor, prometiéndole que ganaría una batalla y tendría de vuelta todo su territorio en la frontera norte de Israel. Ahora, es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam y a través de él, Dios específicamente revirtió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era muy malvado. Así que antes de siquiera iniciar la historia, sospechamos del carácter de Jonás. El libro de Jonás tiene un diseño hermoso, con toda su simetría y emparejamiento literario. Así que tienes los capítulos 1 y 3 contando la historia del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas. Primero con unos marineros y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas. Y cada parte ofrece un contraste cómico entre el egoísmo de Jonás y la humildad y arrepentimiento de los paganos. Los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. Una es una oración de arrepentimiento o algo así, y la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Este cuidadoso diseño del libro es acompañado por un estilo narrativo realmente único. La historia está llena de personajes estereotipados que irónicamente hacen exactamente lo contrario de lo que piensas que harán. Tienes al profeta, el hombre de Dios, que se revela y odia a su propio Dios. Tienes a los marineros, que se supone son muy inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta, y él se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás, y hasta las vacas del rey se arrepienten. Esta clase de historia encaja con lo que hoy llamaríamos una sátira. Estas son historias sobre figuras bien conocidas que son colocadas en circunstancias extremas y utilizan el humor y la ironía para criticar su estupidez y defectos de carácter. Profundicemos y veremos cómo todas las piezas encajan juntas. La historia inicia con Dios comisionando a Jonás para ir a predicar contra la maldad y la injusticia en Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, el amargo enemigo de Israel. Pero en lugar de ir al este, a Nínive, Jonás se va en la dirección opuesta, encontrando un barco que va lo más al oeste que se pueda, a Tarsis. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué huye Jonás? ¿Tiene miedo? ¿Le caen mal los ninivitas? Todavía no se nos dice. Así que el hombre de Dios intenta huir de Dios y aborda un barco lleno de marineros paganos. Entra en la nave y se queda dormido. Así que Dios envía una gran tormenta para despertar a su profeta, mientras, irónicamente, los sinceros marineros están completamente despiertos a todo lo que está sucediendo. Ellos pueden discernir que un poder divino está obrando aquí. Ellos echan suertes y descubren que Jonás es el culpable. Así que le piden que se explique, y Jonás escupe un montón de habladurías religiosas. Él dice, sí, soy hebreo y adoro al Señor, al Dios que hizo el mar y la tierra. Es una broma, ¿verdad? Dios hizo el mar y la tierra, claro que sí. ¿Y Jonás es tan tonto como para huir de este Dios subiéndose a un barco? Y cuando los marineros le preguntaron a Jonás qué es lo que deberían hacer, él les dice, mátenme lanzándome por la borda. Lo que parece muy noble al principio, hasta que te das cuenta que esto podría ser lo más egoísta que ha hecho hasta ahora. Quiero decir, ¿qué mejor forma de evitar ir a Nínive? Así que pone su sangre en las manos de estos marineros inocentes al tratar de obligarlos a matarlo. Y ellos se resisten, por supuesto, y se arrepienten delante de Dios incluso mientras lo arrojan. La tormenta se apacigua y ellos terminan temiendo al Dios de Israel. Y a diferencia de Jonás, ellos realmente adoran a Dios. Pero Dios frustra los planes de Jonás para escapar de Nínive. Mientras Jonás se hunde, Dios provee una extraña tumba acuática para él, el estómago de un gran pez. Ahora, por supuesto, en circunstancias normales esto sería la muerte segura, pero en esta historia todo está de cabeza. Así que la muerte submarina de Jonás se convierte en su camino de vuelta a la vida. Atrapado en el estómago de esta bestia, Jonás eleva una oración donde técnicamente nunca dice que lo siente, pero sí agradece a Dios por no abandonarlo y promete que obedecerá a Dios a partir de ese momento, no importa lo que pase. Y la respuesta de Dios es algo cómica. La ballena vomita a Jonás en la tierra seca. Así que una vez más, Dios envía a Jonás a predicar en Nínive y Jonás obedece.
Se nos dice que Nínive era una ciudad gigantesca. Tomaría varios días caminar a través de ella. Así que Jonás tiene solo un día, y aquí está su mensaje. En 40 días, Nínive será arrasada. Esas son 5 palabras en hebreo. Este sermón es muy corto y también algo extraño. Quiero decir, mira lo que le falta. No se menciona lo que los ninivitas han hecho mal, ni lo que deben hacer o cómo deben responder. No hay mención de quién los destruirá, y lo más notable, no se menciona a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está Jonás intencionalmente dando la mínima cantidad de información? Es como si él estuviera intentando sabotear su propio mensaje o asegurar la destrucción de los ninivitas. Jonás no está haciendo ningún esfuerzo. Sean cuales sean sus motivos, el plan no funciona, porque tan pronto predica su sermón de 5 palabras, el rey de Nínive y la ciudad entera, incluyendo a las vacas, se arrepienten en silicio y ceniza. Así que, por segunda vez, esos paganos malvados muestran que son más sensibles que el mismo profeta de Dios. De manera que Dios perdona a los ninivitas y no destruye la ciudad. Ahora, aquí tenemos la parte brillante de la historia. La última palabra del breve sermón de Jonás, arrasada, significa allanada. Y puede referirse a una ciudad siendo arrasada o destruida como Sodoma y Gomorra, pero también puede usarse para referirse a algo siendo transformado, cambiado en su opuesto. Así que, cómicamente, las palabras de Jonás se vuelven realidad, pero no de la manera en que él esperaba. Nínive sí fue arrasada, conforme los enemigos de Jonás se arrepienten y encuentran la misericordia de Dios. El capítulo final une todas las piezas. Jonás está completamente enojado y eleva su segunda oración. Primero le dice a Dios la razón por la que huyó en el capítulo 1. No fue porque tuviera miedo. Más bien, fue porque él sabía que Dios era muy misericordioso. Y esto es genial. Jonás cita la propia descripción de Dios de sí mismo del libro de Éxodo y se la echa en cara a Dios como un insulto. Él dice que sabía que Dios es compasivo y que encontraría alguna manera de perdonar a esos horribles ninivitas. Puedes oír el disgusto en la voz de Jonás. Después, Jonás interrumpe la conversación y ora, porque Dios lo mate ahí mismo. Él prefiere morir antes que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos. Afortunadamente para Jonás, Dios no accede y simplemente pregunta si el enojo de Jonás es justificado. Jonás ignora la pregunta y se va a las afueras de la ciudad a acampar en una colina cercana para esperar y ver qué sucedería. Ya sabes, puede ser que los ninivitas se arrepientan de haberse arrepentido y acaben rostizados después de todo. Lo que sucede después es muy extraño. Dios provee una planta para darle sombra a Jonás y eso lo pone bastante feliz. Pero luego, Dios envía un pequeño gusano para comerse la planta, así que Jonás pierde su sombra. Y luego, en el calor del sol, Jonás le pide a Dios una vez más que lo mate. Dios una vez más le pregunta a Jonás si su enojo tiene justificación, y Jonás ladra. ¡Claro que sí! ¡Solo déjame morir! Y esas son las últimas palabras de Jonás en la historia. Las últimas palabras de Dios son las que concluyen el libro. Él dice que el incidente con esta planta fue una manera de tratar de hacer entender a Jonás. ¿Cierto? Jonás se preocupó y se puso sentimental por esta planta que solo disfrutó por un día. Y Dios le preguntó a Jonás, ¿no son los humanos un poco más valiosos que las plantas? Quiero decir, ¿no está bien que Dios pueda sentir la misma clase de emoción y preocupación por la ciudad de Nínive, que está llena de miles de personas quienes se han extraviado del camino, y también por sus vacas? Y así es como termina el libro, con Dios pidiéndole a Jonás permiso de mostrar misericordia a sus enemigos. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? La historia no lo dice, porque ese no es el punto. El punto es que el libro quiere incomodarte. Y las preguntas de Dios en realidad son dirigidas a ti, el lector. ¿Te parece bien el hecho de que Dios ame a tu enemigo? Así que este libro pone un espejo frente al lector. En Jonás vemos aumentadas las peores partes de nuestro propio carácter que deberían generar humildad y gratitud porque Dios ama a sus enemigos y porque soporta al Jonás que hay en nosotros. Así que esta extraña historia se convierte en un mensaje de las buenas nuevas sobre la grandeza de la misericordia de Dios, lo cual debe retarnos hasta lo más profundo. Y ese es el libro de Jonás.